vamos a conectar como todos los días martes con nuestros amigos de IB Security y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, precisamente sobre los riesgos en ciberseguridad, en los juegos y también en las redes que ocupa la denominada generación Z. Para conversar de aquello le damos ya la bienvenida a Julio Naranjo, miembro de la comunidad IB Security y también gerente del área de Telefónica Chile. Julio, bienvenido, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana para hablar de un tema que está muy en la palestra, ¿no? Sobre los riesgos que están en las redes, en los juegos. Hay todo tipo de comunidades cibernéticas que quizás muchos desconocemos. Yo por lo menos soy bien poco instruida en torno a los juegos y a todo lo que se instala, ¿no? Que como te decía, son prácticamente comunidades. Bienvenido, Julio. Hola, buenos días, Rocío. Muchas gracias por la invitación. Se escucha bien, ¿verdad? Perfecto, súper bien. Vale, bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, somos parte de una comunidad de IB Security. Dicha comunidad busca, ¿cierto?, de alguna forma transmitir conocimiento de educación a la comunidad en entornos de ciberseguridad. Es una organización que busca ser una fundación sin fines de lucro más adelante y está la invitación para que comencemos a trabajar con toda la comunidad. Bueno, el mundo de los juegos. Cuenta. Sí, el mundo de los juegos que para muchos quizás es desconocido, para otros hacen su vida ahí en mayor cantidad de tiempo. ¿Cuál es el riesgo de los videojuegos? Primero partamos con ¿qué es la generación Z? ¿Quiénes están dentro de la generación Z? ¿Y por qué están tan vinculados con los juegos y redes sociales y redes en general? Sí, mira, hace muy poco se hizo un estudio donde aproximadamente el 20% de los accesos móviles en Chile tiene que ver justamente en la generación Z, en personas que están de los 8 a los 18 años aproximadamente y se conectan a nuestras redes, donde el mayor uso que dan es justamente el acceso a los juegos. Hoy día la juventud, los adolescentes y los pequeños están mayormente en la casa relacionado con los juegos. Ahora bien, el mundo de los juegos oculta un riesgo muy importante a la hora de la comunicación con otros pares, ya que por medio de los juegos yo no conozco la interfaz virtual y puede hacerse pasar, ¿cierto?, una persona adulta por una persona menor y de alguna manera embaucarlos en alguna conversación. Por eso muy atento con los juegos, con los pequeños, con los adolescentes, cuando en un mundo virtual desconocido conocen a otra persona que físicamente no han visto nunca y lo aceptan. Y ese por una parte, ¿no? Se ve, por ejemplo, y lo hemos visto en algunas informaciones que circulan en redes sociales precisamente, se ve que se generan especies de comunidades. Y estas comunidades son a nivel mundial, porque, claro, se generan grupos de juegos que se conectan, no necesariamente son personas que se conocen, no necesariamente son personas que viven ni siquiera en tu ciudad o en tu mismo país. Ahí es donde comienza entonces esta relación, este vínculo con otras personas que claramente uno no sabe qué intenciones hay, si vienen, ¿no?, de quizás organizaciones como grupos de pedofilia, ahí está el riesgo, ¿no? Justamente, de hecho, fíjate que de ese 20% de la generación Z, la más vulnerable, la más pequeñitos de la casa, dentro de ese 20%, el 70% cree que todo lo que está en Internet es correcto y piensa que su información está segura en la red. Por lo tanto, es el grupo más vulnerable de nuestra sociedad, en donde tenemos que apoyar a los padres para que se acerquen por medio de la comunicación a establecer un contacto con ellos. Habitualmente nosotros, yo en particular y con IB Security también recomendamos que se conecten a las redes sociales con los chicos para que conozcan el entorno y se elimine lo que se le denomina como huérfano digital, ya que muchas veces los padres no nacimos en el mundo digital y ellos sí. Entonces ellos están metidos en Roblox, están metidos en otro tipo de aplicaciones que están conectándose con mundos virtuales internacionales muchas veces. Otro punto importante, Rocío, a comentar es la configuración de los juegos. Es decir, cuando yo instalo una aplicación en mi teléfono móvil, el juego o la aplicación requiere de ciertos permisos para la ejecución. Por ejemplo,
requiere tener el permiso del micrófono si es que yo me tengo que comunicar en el juego con otra persona, pero no requiere tener acceso a mi ubicación. Y hay veces que los juegos sí lo piden. Entonces los padres debemos estar atentos a aquellos permisos que pide la aplicación que no necesita para su ejecución. Eso ya es sospechoso y puede ser que el juego sea un embaucamiento para llevar al niño a una pedofilia o a un grooming o incluso un ciberacoso. Entonces debemos continuamente estar revisando la configuración de los teléfonos y qué permisos los juegos están requiriendo del teléfono. Ejemplo, no debería por qué un juego pedir acceso a la cámara en momentos que no se ejecuta, porque podrían estar observando un comportamiento de nuestros hijos, ¿te fijas? O, como le decía, la ubicación, micrófono. Julio, ¿se ha determinado qué juegos o qué plataformas o redes son las más riesgosas para la generación Z, que ha sido considerada que en general son los adolescentes? Sí, mira, en general hay estudios de Google y también del mundo del Mac o del iOS, que menciona que durante los primeros 6 meses en que se lanza una aplicación nueva, un juego nuevo, no es muy recomendable llegar y cargarlo en el teléfono, puesto que no lo ha ocupado muchas personas y por consiguiente no se ha revisado los niveles de seguridad de dichas aplicaciones. No es que existen algunos, sino que yo lo que recomiendo es que el periodo de madurez de la aplicación que yo voy a utilizar sea posterior a 1 año idealmente, para que las propias herramientas como Google o iOS hayan podido revisar que no estén pidiendo permiso o ejecutando algún virus dentro o algún malware dentro de mi teléfono. Bien, Julio, cuando hablamos de la responsabilidad de los padres, tú recién señalabas, bueno, hay algunos que ni siquiera tienen instaladas redes sociales o simplemente no saben cómo se maneja. También está la opción de los adolescentes que tienen mucha más experiencia en esto, de poder tener otros Instagram, por ejemplo, otros Facebook, y uno dice, no, yo tengo a mi hijo, yo lo sigo en las redes sociales, pero se generan otras identidades incluso falsas. ¿Cómo vamos resguardando de aquello? ¿Cómo logramos poder supervisar sin que se genere un conflicto mayor también con los hijos y que no se genere también una distancia por parte de los padres? Sí, mira, ahí yo creo que, así como decía mi colega la semana pasada, Rodrigo Ledesma, que estuvo, hay algunas herramientas como de control parental que te permitan restringir ciertos accesos. Pero además de eso, yo agregaría que la comunicación y el hecho de transmitirle los riesgos reales tanto a los adolescentes que ya tienen un poquito más de juicio y que podrían, entre comillas, ocultarnos un perfil en Instagram donde tengan otro tipo de amigos, lo importante es establecer una buena comunicación y contarle, mira, estos son los riesgos que tú te expones si es que tú te vas por este camino, porque en el mundo digital ocurre igual como en el mundo físico. Yo le tengo que enseñar a mis hijos que no hable con un desconocido, pero si él quiere, igual lo puede hacer. Entonces, nosotros si lo comunicamos y si establecemos una comunicación en las comidas, en las reuniones familiares, donde le digo, mira, lo que hay que hacer es establecer un adecuado control, una adecuada prevención y un criterio de juicio sobre lo que está entregando la red, es importante que los adolescentes lo comprendan. Porque yo no puedo revisar el teléfono, puedo mirar, pero se las puedo arreglar incluso para instalarlo después de que yo lo revise. Claro. Entonces es importante, más allá de los controles que podemos poner, una buena comunicación y contarles acerca de los riesgos que se exponen, de tal manera de que ellos desarrollen su propio juicio y puedan determinar y nos comuniquen cuando detecten algo anormal. Julio, también en muchos juegos de redes hay pago. Y se debe ingresar una tarjeta de crédito donde se van comprando, ¿cierto? No sé bien el nombre que tendrán, pero se van comprando, no sé, créditos, por así decirlo, para poder seguir avanzando y seguir jugando. Ahí también hay un riesgo, porque cuando hablamos que son adolescentes mayoritariamente quienes ocupan estos juegos virtuales, ¿de dónde se obtiene también la tarjeta o el pago? Mayoritariamente debe ser de los adultos. Sí, hay una combinación. Hay algunos pagos que pueden ser algunas aplicaciones que requieren directamente una tarjeta de crédito, y ahí el joven se las puede arreglar como para obtenerla, pero también hay otros como criptomoneda o incluso con el uso de la misma aplicación. Es decir, mientras más la uso, más pagos obtengo,
y así voy desbloqueando ciertas etapas. Eso genera un enganche con el jugador, de tal manera de que desarrolle la necesidad de seguir avanzando en siguientes etapas y poder desbloquear por medio del pago de ciertas monedas virtuales. Ahora, esto genera una dependencia también, y también corresponde a un activo que debemos controlar como padres y transmitirle de nuevo, decirle, oye, estos son los riesgos, a esto te expone. Ahí fíjate que también en los juegos hay una cosa que se le denomina como los desafíos. Ahí también me quiero detener. Los desafíos son cuando a los chicos los desafían, mira, córtate el pelo o píntate una mecha de otro color o hácete no sé qué. Hasta ahí medio que van bien, pero hasta cuando llega el desafío de que cuélgate de la ventana, como le pasó a un niño en Inglaterra hace un par de semanas atrás, que lo descubrieron lamentablemente fallecido producto de un desafío, de una aplicación, de un juego, ya nos tenemos que preocupar. Entonces, la verdad yo pienso que los niños no nos sobran, ni la juventud no nos sobra, ningún joven nos sobra en este país, y debemos trabajar. Nosotros con IB Security trabajamos con el compromiso de poder entregar educación a nuestras familias y a nuestros hijos. Por ahí está la comunicación como la clave, y el eslabón más débil de la ciberseguridad está justamente en las personas, en no conocer los riesgos. Claro, porque nos da la impresión que uno ve un dispositivo o un computador tan inofensivos, ¿no? Como que, bueno, incluso muchos jóvenes se sienten resguardados en las redes sociales, buscan un refugio. Bueno, ahí también hay todo un tema familiar, pero en definitiva hay que ir entendiendo de los riesgos que están expuestos, y también, ya que estamos en un proceso tan importante a nivel país, a nivel legislativo, constitucional, comenzar a regular el tema de ciberseguridad. Estamos en un mundo que avanza rápido, que está totalmente globalizado, y que en nuestro país está muy al debe en materia legislativa el poder regular bien la ciberseguridad. Sí, mira, de hecho, hace muy poco yo escribí un artículo que hablaba también de otro de la OEA, en donde menciona que Chile, dentro de los países latinoamericanos, es el país que tiene más accesos a Internet, ya sea móviles como por fibra o fijo. Por tanto, ya tenemos un tremendo avance en términos de los accesos y de los comercios y de los negocios por medio de la red. Pero también tenemos un desafío en la educación de nuestras familias, en la educación de nuestro entorno. Y tenemos que hacernos cargo. Ahora, fíjate que también la OEA menciona que el 40% de los accesos de los menores se produce después de las 9 de la noche de lunes a viernes. Eso es muy complicado. Es muy complicado porque finalmente es donde están jugando, es donde están conectándose con el desconocido, es cuando el papá está viendo las noticias y ya, bueno, deja el celular y el chico está conectado viendo otras cosas. Ahí debemos tener especialmente mucho cuidado. En términos legislativos, existen algunas herramientas. Desde 2010 en adelante se han hecho algunas cosas. Por ejemplo, hay una ley que es la 20.536 sobre el ciberacoso escolar, o el ciberbullying, y sobre esa ley justamente se enfatiza el hecho de que por medio de los departamentos de convivencia escolar se hagan las denuncias. Ahora, lamentablemente las denuncias no se realizan mucho porque los niños no suelen contarlo. Por eso los padres tienen que estar muy atentos, de tal manera de poder comentarle esto a los departamentos de convivencia escolar. Durante la pandemia, hace muy poco tiempo, el Departamento de Educación menciona que hay un 20% más de denuncias que en un año normal. Por tanto, ya es un indicador de alarma que deberíamos considerar nosotros como familia y como padres. Sí, claro. Son estas alarmas que se empiezan a encender, pero que a mí me da la impresión, Julio, que los padres quizás aún no están, porque no soy madre, no están tan interiorizados en poder entender bien el riesgo, porque yo insisto, un dispositivo no se ve riesgoso en comparación a quizás a ver un sujeto que te ataque directamente, que ahí reaccionamos rápidamente, pero atrás de un dispositivo pueden haber millones de sujetos que te quieran atacar o que simplemente quieran acceder a tu información o que quieran obtener otro tipo de beneficios o de información en torno a la vulneración con los adolescentes. Entonces ahí es donde quizás no somos capaces de graficar o de imaginarnos el riesgo que está atrás de estas pantallas. Sí. Mira, fíjate que yo en mis charlas, que acostumbro dar también en la Fundación de Telefónica, menciono mucho el hecho de decir, mira, cuando yo compro una maleta, y la maleta viene con una contraseña por defecto, el 00000,
y yo tengo que viajar al extranjero, me preocupo de cambiar la contraseña porque sé que pierdo el control de la maleta cuando la paso al counter. ¿Por qué no hago eso en mis redes sociales? Si también pierdo el control. Ahí está el desafío, es que pensamos que el dispositivo es inofensivo, pero estamos entregando toda nuestra información al dispositivo. El juego me pide mi ubicación, me pide los lugares de conexión, me pide la cámara, me pide el micrófono, me pide un montón de información que yo no tengo por qué entregársela. Deja de ser inofensivo. Y fíjate que con esto se conjuga para armar una huella de ti o de nosotros como usuarios. Y es ahí donde nos hacemos vulnerables, porque el atacante utiliza esa información en contra nuestra. Entonces el llamado es a utilizar con cautela las redes sociales, a permitirnos como padres configurar la red social de nuestros hijos, que no tengan perfiles públicos, que no tengan perfiles que acepten a cualquier persona, verificar los contactos que se conectan cada cierto tiempo, verificar la bondad de su contraseña, que las contraseñas no sean por defecto. Fíjate que el 70% de la generación Z acepta desconocidos como si fueran un conocido. Por lo tanto, ahí tenemos que trabajar en la educación de los chicos. Oye, Julio, ¿por qué los juegos en línea son también tan importantes en la prevención, en ciberseguridad? ¿Por qué hay que poner ojo ahí? Claro, porque como te decía, los juegos en línea, cuando los instalamos en la aplicación, muchas veces pide más permisos de los que necesita para ejecutarse. Y esos son juegos que son similares al phishing, cuando yo quiero pescar a alguna persona y mandarle algo, un correo que para que pique y se conecte a un link que no corresponde, es algo similar. Yo bajo una aplicación que me es atractiva, pero empieza a capturar información mía que no tengo por qué entregar. No tengo por qué entregar la ubicación, no tengo por qué entregar mi dirección, no tengo por qué entregar mis fotos, mis imágenes. Entonces, los juegos son particularmente muy, muy vulnerables en ese sentido, o todo tipo de aplicaciones. ¿Y por qué los juegos? Porque los chicos no reparan en ese detalle. Los chicos no reparan en el momento cuando aceptan las condiciones del juego, llegan y dan next, o aceptar, porque saben que el compañerito lo tenía. Así es que se vuelven vulnerables. Eso por una parte. Y por otra parte, es que dentro del ecosistema o de las comunidades de los juegos, hay personas adultas que se hacen pasar por jóvenes o por niños y que ganan la confianza de esto para luego establecer comunicación por medio del mismo chat. Y luego de eso ya establecer la misma comunicación capturando imágenes de la persona y después extorsionarla. Eso se le denomina grooming. Por tanto, claro, los juegos sí son muy relevantes y hay que observarlos, ya que puede ser una entretención para algunos, pero un riesgo para otros. Sí, claro. ¿Cuánto es en promedio? No sé si ustedes tienen la información o hay un estimado. Las horas que pasa un adolescente en un juego, ¿cuánto podría ser un promedio, ya teniendo en consideración que puede ser una persona recurrente? Tú nos dices, bueno, mayoritariamente son en horas de la noche, mayoritariamente puede que sea horarios en que el adolescente o el niño se va a, entre comillas, dormir, y de forma que incluso quizás ni los padres se dan cuenta que ellos están jugando. ¿Existe un promedio? Sí, bueno, se habla de... Es que va a depender de la perspectiva en que uno lo observe, digamos, pero yo creo que, no sé, 30-40% es lo que se habla en algunos estudios, pero lo importante es, insisto, creo que va por el lado de la prevención, independiente del número de la persona y todo, sí, sino que, porque hoy día ese número y mañana va a aumentar, o sea, con efectos de pandemia esto va increciendo, el número que te entrego hoy día, mañana va a ser más grande. Fíjate, las denuncias estaban en torno a, no sé, al 13% del año pasado y hoy día superan el 20%, las denuncias de ciberacoso, y sabemos que el 40% se conecta a la noche. O sea, tenemos información que hoy día hay que transmitirle a los padres, tenemos que transmitirle información que les permita a ellos tener la sensación de riesgo y disminuir el huérfano digital. Claro, ese huérfano digital que se ha ido incrementando, que además la pandemia ha favorecido para que los juegos online estén más en boga, que estén siendo más utilizados, que las redes sociales también sean más utilizadas, porque claro, estando en cuarentena, muchos que ya lo pasamos, o en esta pandemia con incluso cuarentena voluntaria, la única forma de contactarnos o de entretenernos es a través de dispositivos móviles, pero ahí es donde hay que poner ojo, ahí es donde está la seguridad. Tú nos decías, bueno, a tener ojo con este control parental que ejercemos y que ejercen los padres, a estar revisando, a revisar el teléfono, a exigir también, ¿no?,
que el adolescente, que el hijo tenga esta confianza de poder confesar, bueno, si está en un juego en línea, con quién está estableciendo contacto y a través de qué plataformas también se conecta. Claro, yo creo que la conversación, la comunicación, el diálogo es muy importante. Yo recuerdo cuando era más joven, la primera cerveza me la tomé con mi papá porque me dijo, te la vas a tomar conmigo porque entre que la tomes en la calle y te la tomes conmigo, apréndelo conmigo, qué es lo que te pasa después de tomar la cerveza. Entonces, eso mismo es la comunicación que uno debe tener con los chicos. Debe establecer, oye, mira, estos son tus riesgos, estos son tus márgenes, y establecer acuerdos. Mira, ¿sabes qué? Tú vas a ocupar el móvil de tal hora a tal hora cuando yo esté más o menos viéndote. Después de las 9 de la noche, sabemos que se exponen más, sabemos que están en su habitación, están solitos. Entonces debemos trabajar en ello. Fíjate, otro punto importante que se me olvidaba, los jóvenes muchas veces utilizan los prepagos y muchas veces se conectan a las wifi. Y resulta que hay veces por paz que bloqueamos la wifi para que no se conecten, pero resulta que ellos van y se conectan a la que pillan, porque ahí pueden navegar y se conectan de nuevo a sus juegos. Y resulta que ahí hay otro enganche malicioso, porque la wifi también puede ser por un malicioso, por una persona que está montando una wifi para que los chicos se conecten y robarles todo el tráfico de información que pasa por esa wifi. Entonces también hay que tener mucho cuidado en eso, enseñarles los riesgos, comunicarles. Y en la comunidad que conformamos en ID Security nos encargamos de contar esto a las comunidades, a los colegios y a la sociedad en general para democratizar el conocimiento en ciberseguridad. Sí, claro, ustedes hacen un trabajo muy importante y hay que destacarlo porque son una organización sin fines de lucro, siempre disponible para hablar con la comunidad, como lo tenemos instaurado acá nosotros los días martes, y es el enfoque de resguardar, de plantear el tema primero de ciberseguridad, de lo importante que somos un país, como tú decías, con un alto uso de Internet, pero que aún estamos muy al debe en tener mayor claridad, en tener sanciones también que sean que vayan acorde al uso del Internet que le damos. Entonces, por eso es tan importante plantear estos temas en los medios de comunicación, en las mismas redes sociales, ir evidenciando el mal uso que se le puede dar y que efectivamente hay organizaciones, hay hasta bandas de cibercriminales que se dedican a robar datos, o también está lamentablemente el tema de la pedofilia, que lo hemos visto, Julio, lamentablemente ha ido en aumento. Sí, hemos tenido muchas más denuncias durante el último tiempo, a pesar de que en el entorno digital no suelen denunciar mucho a las personas, pero sí el equipo de cibercrimen de la PDI también ha registrado, como lo ha publicado recientemente en el diario La Tercera, me parece, un aumento cerca de un 20% también respecto de años anteriores, después del inicio de la pandemia, como también han aumentado los ciberataques en términos del phishing y el engaño. Muchas veces los hijos también pueden ser objetivo de un atacante para llegar a los padres, puesto que por medio de la conexión de los datos de los hijos también podemos llegar a los padres, y si el atacante o la banda cibercriminal tiene un objetivo con el padre, que si el padre es importante o les interesa como un objetivo, va a penetrar por los sectores que pueda entrar, y probablemente los chicos van a ser el eslabón más débil, donde van a encontrar menos resistencia y poder obtener información de la familia y del padre para poder atacarlo. Esos son los riesgos, y es por eso que hay que evidenciarlo, a tener ojo con los juegos en línea, Julio, a tener ojo con las redes sociales, a regular también. El otro día tuve la oportunidad de ver este reportaje, este documental que está en Netflix, que habla sobre el riesgo de las redes sociales, y la verdad es que yo al menos quedé súper asustada, porque dije, bueno, la verdad es que uno dice, no, sí, hay que resguardarse, hay que tener privacidad en sus redes sociales. Por ejemplo, yo en mi caso siempre decía, no, yo en Facebook solo acepto a gente conocida, pero y tengo otra red social más destinada, más pública quizás. Pero la verdad es que es para asustarse el control que tienen en nosotros, el cómo incluso manejan nuestros gustos, manejan nuestro uso del teléfono móvil. Cuando aparece el reporte del tiempo en pantalla, es totalmente peligroso.
Es bien recomendable verlo, está en Netflix, es un reportaje, un documental que está ahí, que se llama, no me recuerdo bien el nombre, pero que habla sobre precisamente el riesgo que está en las redes sociales, y ahí también se puede evidenciar desde la mirada de ex trabajadores, ¿no? de grandes marcas y empresas como Facebook, Google, Twitter, Facebook, o sea, Instagram también, WhatsApp, quienes dan cuenta de cómo se maneja la información, y que no son simplemente redes sociales que están, entre comillas, para entretenernos, sino que también se obtiene mucha información que nosotros mismos entregamos voluntariamente. Ese es el punto, nosotros entregamos voluntariamente. Mira, hay dos conceptos. Uno que me decía un amigo hace un tiempo atrás, decía Julio, cuando la aplicación es gratis, el producto eres tú. Es decir, cuando yo tengo algo gratis es porque los datos son el pago. Mis datos están pagando la aplicación. Entonces, ojo con esa información que entregamos. Y a veces tenemos algunos errores conceptuales. Por ejemplo, pensamos que al enviar un WhatsApp de una persona a otra no queda registro en ningún otro lado que en el otro teléfono. Sin embargo, lo que no nos percatamos es que los dos teléfonos están conectándose a un servidor central. Por tanto, el respaldo de lo que mandemos a WhatsApp queda ahí y queda para siempre. Nosotros no tenemos el control de cuándo van a eliminar esa fotografía, de cuándo van a eliminar esa conversación, de cuándo van a eliminar ese video o para qué lo van a utilizar, porque más encima, cuando aceptamos las condiciones, aceptamos entregarle el uso y dominio de ese dato. Por tanto, no sabemos si el día de mañana podría generarnos un problema mayor y que hoy día no lo estamos sembrando nosotros mismos. Así que mucha cautela a la hora de publicar información. Totalmente, cautela y a informarse, y también a estar atento a las redes sociales. Ustedes de Ivy Security siempre tienen muy buena información, ustedes siempre están disponibles para la comunidad. Atención, los colegios, las mismas empresas que tienen trabajadores, padres, por ejemplo, empresas que tengan mayoritariamente a padres, también contactarse con ustedes. Ustedes tienen un servicio a la comunidad gratuito para poder orientarlos y también para poder plantear este tema y tenerlo en la mesa. Julio Naranjo, te queremos agradecer por tu tiempo, también por hablar un poquito de este tema, temas que son preocupantes y que la verdad ya están en la palestra, pero aún poco se hace también en poder ir avanzando y en hacer cambios y ponernos más rigurosos con nuestra privacidad. Muchas gracias, Rocío, a ustedes por la invitación y atentos para cualquier futura revisión que puedan hacer con nosotros.